Lo que puedo decir resumidamente es que el juicio que venía iba a aplicarse a todos los habitantes, no importando si la impiedad o la justicia eran su estilo de vida. Esto es interesante y escalofriante a la vez. Debería ser claro, aunque muchas veces no sucede así, que nuestras malas decisiones afectan a muchos de los que nos rodean, y en este caso, a todo el pueblo, tanto a quienes lo merecían como a quienes no. Personas que servían a Dios se vieron afectadas, así como de repente para sacar una hierba mala se trae algo de buen pasto, y una tierra útil se mantiene removida por un rato. Es de muchísima responsabilidad el tipo de decisiones que tomamos, y cuanto más maduramos, más debemos estar conscientes de quienes nos rodean, tanto nuestros más cercanos y amados, como cualquier alma en este mundo, y tanto más aquellas que necesitan a Cristo como Salvador. He aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego. Ver todo esto nos debe despertar la conciencia de que Dios está allí, muy cerca, y que conoce todos nuestros pasos. Una vez que somos conscientes de su presencia, nuestras vidas serán mejores y viviremos más para Él y menos para nosotros. Uno de los grandes objetivos de nuestro Dios ante estas manifestaciones es que todos en este mundo lo volteemos a ver a Él y que entendamos quién es el Señor Jehová, tal como Ezequiel le decía. El canto de la espada. Y dirás al bosque del mediodía: oye, palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová: he aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego, y serán quemados en ella todos rostros, desde el mediodía hasta el norte. Ezequiel, capítulo 20, versículo 47. Y dirás a la tierra de Israel: así ha dicho Jehová: he aquí que yo contra ti, y sacaré mi espada de su vaina, y talaré de ti al justo y al impío. Ezequiel, capítulo 21, versículo 3. Desde que somos niños, una de las maneras que aprendemos lecciones importantes es a través de cantos. Hay un sinnúmero de canciones para aprenderse las tablas de multiplicar, por ejemplo. Frases conocidas las escuchamos en canciones, y cuando alguien las dice, luego, aunque sea en la cabeza, nos las ponemos a cantar. Y de los anuncios ni se diga. Apenas escuchamos el inicio de una tonada usada en un producto o que anuncie lo que sea, y repetimos sus eslogans. En fin, ejemplos hay muchos y me parece que ya estamos entendiendo lo que quiero decir. Ezequiel trajo profecías importantes de muy diversas y originales maneras para que de alguna forma aquellos judíos se acordaran de las palabras de Dios, tan necesarias para la vida de cualquier persona. Desafortunadamente, aun cuando identificaron a Ezequiel como un cantor de amores, tal como lo veremos en el capítulo 33, si Dios así lo permite, dichos cantos proféticos simplemente eran olímpicamente ignorados por el pueblo de Dios. La siguiente profecía de Ezequiel es conocida como el canto de la espada, y anuncia un juicio de destrucción de Jerusalén, bastante detallado en el capítulo 21, y todo comienza con un preludio en los últimos versículos del capítulo 20. Este canto lo podemos dividir en las siguientes secciones. 1. El preludio, un incendio forestal. 2. El inicio, la espada de Jehová contra su pueblo. 3. Profecías en el canto. El llanto de Ezequiel ante las profecías a punto de revelarse. La primera revelación, que es la espada afilada, preparada para destruir, y el siervo de Dios que la usaría. La segunda revelación, cómo Dios dirigió a su siervo para castigar Jerusalén con su espada. 4. Relatos en el canto. Primer relato, la humillación y fin del príncipe de Judá. Segundo relato, lo que vendrá después sobre el pueblo amonita. Todo esto es historia, mis hermanos, y aunque de primero parezca difícil de comprender, siempre Dios nos muestra bendiciones abundantes plasmadas en su gran palabra. Hay mucho que decir y tendré que dividir este mensaje en varias partes para no hacer un video muy largo. Sin más preámbulo, comencemos a estudiar este canto en su primera sección. El preludio, un incendio forestal. Ezequiel, capítulo 20, versículos 45 al 49. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, pon tu rostro hacia el mediodía, y derrama tu palabra hacia la parte austral, y profetiza contra el bosque del campo del mediodía, y dirás al bosque del mediodía: Oye palabra de Jehová.
Así ha dicho el Señor Jehová. He aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego, y serán quemadas en ella todos rostros, desde el mediodía hasta el norte. Y verá toda carne que yo Jehová lo encendí, no se apagará. Y dije, ah, Señor Jehová, ellos dicen de mí, ¿no profiere parábolas? Ya que Ezequiel se encontraba en Babilonia, tenía que dirigir sus palabras, inspiradas de Dios por supuesto, hacia donde estaban la mayor parte de aquellos judíos. Pon tu rostro hacia el mediodía, y derrama tu palabra hacia la parte austral, y profetiza contra el bosque del campo del mediodía. Esta introducción, por decirlo de algún modo, asemeja al pueblo a la figura de un bosque, y hacia dicho bosque dirige las palabras que Dios tiene para su pueblo. Es muy interesante y a la vez debe llenarnos de gozo el corazón que, independientemente del tipo de palabras que tenga reservadas, Dios siempre tiene algo que decir a su pueblo. Lo que es mejor, dicha palabra es siempre abundante. Derrama tu palabra hacia la parte austral. ¿Qué tiene Dios que decirnos? Lo que sea que Él haya preparado es digno de ser tomado degustado por nuestras almas. Aun si es un regaño y dura exhortación, tal como Él le habló a este pueblo, es bueno y reconfortante escuchar la voz de aquel que ama nuestras almas. Por la dirección que habla el profeta desde donde está, apuntando a la parte austral, es decir, al sur, se tratan de palabras dirigidas a Judá y muy especialmente a los habitantes de Jerusalén. En esos días, el pueblo de Judá era numeroso, así como un bosque con muchos árboles de todo tipo. Habían un sinnúmero de personas, y la maldad era tan grande que aun cuando hubiera gente justa, como los árboles verdes, Judá estaba tan corrompida que ya no había más remedio que aplicar el castigo. Eran demasiados los impíos, los árboles secos, y estos debían ser quemados pues estaban inutilizando la tierra. Leamos otra vez el versículo 47. Ezequiel 20:47 dice así, y dirás al bosque del mediodía, oye palabra de Jehová, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego, y serán quemados en ella todos rostros, desde el mediodía hasta el norte. Podría detenerme en analizar palabra por palabra, pero me tardaría mucho. Lo que puedo decir resumidamente es que el juicio que venía iba a aplicarse a todos los habitantes, no importando si la impiedad o la justicia eran su estilo de vida. Esto es interesante y escalofriante a la vez. Debería ser claro, aunque muchas veces no sucede así, que nuestras malas decisiones afectan a muchos de los que nos rodean, y en este caso, a todo el pueblo, tanto a quienes lo merecían como a quienes no. Personas que servían a Dios se vieron afectadas así como de repente para sacar una hierba mala se trae algo de buen pasto, y una tierra útil se mantiene removida por un rato. Es de muchísima responsabilidad el tipo de decisiones que tomamos, y cuanto más maduramos, más debemos estar conscientes de quienes nos rodean, tanto nuestros más cercanos y amados, como cualquier alma en este mundo, y tanto más aquellas que necesitan a Cristo como Salvador. He aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego. Ver todo esto nos debe despertar la conciencia de que Dios está allí, muy cerca, y que conoce todos nuestros pasos. Una vez que somos conscientes de su presencia, nuestras vidas serán mejores y viviremos más para Él y menos para nosotros. Uno de los grandes objetivos de nuestro Dios ante estas manifestaciones es que todos en este mundo lo volteemos a ver a Él y que entendamos quién es el Señor Jehová, tal como Ezequiel le decía. Ezequiel 20:48. Y verá toda carne que yo Jehová lo encendí, no se apagará. Oh, qué maravilloso sería que toda rodilla se doblara ante su magnificencia. Este mundo sería muy diferente. No se verían las atrocidades que a diario ocurren en este planeta tan lleno de gente corrompida. La maldad la tenemos incrustada en lo más profundo de nuestro ser. Nosotros mismos, aun siendo cristianos, somos susceptibles a caer en semejantes desvaríos a los de Elías, el cual quiso morirse al ser ferozmente perseguido por Jezabel. ¿O qué decir de ser iracundos como Moisés cuando golpeó la piedra en el desierto a la que Dios le dijo que solo le hablara, y él, en un momento de incrédulo enojo, dudó del mismo Dios? O el pasaje por excelencia, la caída de David, no solo fue lujuria, hubo adulterio, asesinato,
robo, codicia, y quién sabe qué tanto más hizo este rey a quien Dios dice que es un hombre conforme a su corazón. No es justificable, por supuesto. Yo solo recuerdo lo que una vez escribió el apóstol Pablo. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Así que, el que piense estar firme, mire, no caiga. Necesitamos mucho estar cerca de nuestro Dios, y manifestaciones como este incendio forestal que Ezequiel describe son claras lecciones para buscar diariamente vivir cerca de Él. Sin embargo, eso no es necesariamente lo que sucede con la mayoría de las personas. Puedo entender el rechazo de quien no tiene a Cristo, pero me es muy difícil concebir cuando ese rechazo está en los que decimos ser sus hijos. Miren el gran razonamiento del pueblo cuando escuchaban las palabras de Dios por medio del profeta. Ezequiel 20:49. Y dije, «Ah, Señor Jehová, ellos dicen de mí, ¿no profiere este parábolas?» Es decir, todo vale con desestimar la exhortación diciendo, son puras historias, puro cuento y puro bla bla bla. Ah, es que lo dice Ezequiel. Ya sabes que son puras parábolas, nada serio. Ya he visto eso. Es una gran tristeza que existan quienes escuchen a unos y a otros no por prejuicios o simplemente porque su vida está mal y no les gusta escuchar sus verdades. Son como el rey Acab frente a Miqueas que no lo quería escuchar porque siempre le predicaba que le iría mal. Al rey más impío y malvado que tuvo el reino del norte de Israel, Dios le decía que le iría mal. ¿Cómo crees? Espero que hayan notado mi sarcasmo. Y si esto es el preludio del canto de la espada, ¿qué será lo que escucharemos en el canto en sí? A pesar de las burlas y el desdén del pueblo en las palabras de Dios, de todos modos Ezequiel trajo más palabra. Por supuesto que hay más, mucha más palabra del gran Señor Jehová. Terminó el preludio entonces. Comencemos con el canto, el inicio, la espada contra su pueblo. Vienen palabras muy fuertes y contra un pueblo grosero. ¿De qué otra manera se les puede hablar a unos hijos malagradecidos como lo fueron estos? Así que, mis hermanos, si han escuchado duras palabras alguna vez y saben que son la pura verdad, es tiempo de reconocer que necesitamos arrepentirnos ante nuestro Dios. Veamos cómo empieza el canto entonces. Ezequiel capítulo 21, versículos 1 al 3. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, pon tu rostro contra Jerusalén, y derrama palabras sobre los santuarios, y profetiza sobre la tierra de Israel. Y dirás a la tierra de Israel, así ha dicho Jehová, he aquí que yo contra ti, y sacaré mi espada de su vaina, y talaré de ti al justo y al impío. Oh, qué intencional es nuestro Señor. Cada palabra que sale de su boca es especialmente escogida para penetrar lo más profundo de nuestros corazones. Derrama palabras sobre los santuarios. No es escaso, desde luego. Esto es de lo que más me gusta de nuestro Dios. Su palabra por todos lados es abundante. Hay tanto por aprender y tanto por crecer. Aún en el mismo regaño y en la misma dura exhortación, encontramos esos manantiales que sacian la más áspera sed que pueda surgir en nosotros. Y eso que está diciendo algo tremendamente devastador. Primero, a la misma tierra, Ezequiel 21:2. Hijo del hombre, pon tu rostro contra Jerusalén, y derrama palabras sobre los santuarios, y profetiza sobre la tierra de Israel. Y después, lo que hará en esa tierra, Ezequiel 21:3. Y dirás a la tierra de Israel, así ha dicho Jehová, he aquí que yo contra ti, y sacaré mi espada de su vaina, y talaré de ti al justo y al impío. Cuando en el preludio dijo, talaré el árbol verde y el árbol seco, el pueblo se burló del profeta. Eso no importó, y volvió a expresar la misma idea, aunque con otras palabras, agregando además algo que hace varios capítulos ya había anunciado. He aquí que yo contra ti. ¿Se imaginan esta situación? Vean que aun cuando la tierra de Israel era sumamente fértil, eso no los libraría del castigo inminente de Dios. No necesariamente la prosperidad material es sinónimo de estar bien y en paz con Dios. Tampoco quiere decir que vivir en pobreza es estar mal con Él. La comunión con Dios o la falta de ella se muestra con nuestros hechos. Ellos revelan lo que hay dentro de nosotros, lo que más nos interesa y lo que mueve nuestras vidas. Nuestra devoción se vuelca sobre lo que más amamos, y nadie me dejará mentir de que lo que más nos gusta y nos llena es lo que más buscamos.
No podemos ignorar a los fanáticos de un equipo llenando su vida de los colores de esa camiseta tan adorada. ¿Qué decir de quienes siguen a todos lados donde pueden ver a sus cantantes y grupos favoritos y seguirlos? ¿O qué tal de aquellos que imiten la forma de hablar de los que idolatran? Una vez leí de un predicador muy usado de Dios que desafortunadamente tenía una desviación lumbar muy notoria y tenía una evidente mala posición en su espalda. Era muy admirado por muchos. Uno de sus seguidores se convirtió en pastor y cuando predicaba, adivinen qué pasaba. Adoptaba la misma posición extraña que la de su maestro al predicar, pero él estaba completamente sano. Así somos los seres humanos, ¿no es cierto? ¿Quieres imitar a alguien? Imita a Cristo. ¿Quieres tú seguir a alguien? Sigue a Cristo. No hay nadie mejor que Él. Desafortunadamente la tendencia de aquel pueblo era imitar a los pueblos de alrededor y adoptar esas sórdidas prácticas paganas que solo saber en muy poco lo que llegaron a hacer provoca una total repugnancia y ni siquiera me dan ganas de hablar de eso. ¿Para qué? Sé perfectamente que la inmundicia es el resultado final de vivir lejos de Dios. Lo más terrible de una revelación de esta naturaleza es que Dios no la dijo solamente una vez. El incendio forestal descrito en los últimos versículos del capítulo 20 y estos primeros 3 versículos del capítulo 21 son el mismo tema. Es la misma condenación, y si eso no es suficiente, vean lo que dicen los siguientes versículos. Ezequiel capítulo 21, versículos 4 y 5. Y por cuanto he de talar de ti al justo y al impío, por tanto, mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el mediodía hasta el aquilón, y sabrá toda carne que yo, Jehová, saqué mi espada de su vaina, no volverá más. Esto es una zona de guerra, y como en cualquier guerra, tanto culpables como inocentes mueren. Nadie gana en dichos eventos, nadie es feliz, nadie tendrá su vida como la conocía. Nadie. ¿Qué figura tan terrible está pintando Dios? ¿Qué futuro tan tétrico le está esperando a este pueblo tan necio? Conozcamos a nuestro Dios y dignifiquemos su glorioso nombre. Vean quién está hablando en este momento y caigamos sobre nuestras rodillas. Jehová es Dios, Jehová es Dios. Calle delante de él toda la tierra. Esa majestad que ostenta su presencia es muchas veces ignorada en nuestras vidas, pero él está allí mostrándose frente a nosotros con una potencia que hace que caigamos como muertos. No me explico cómo hay quienes dicen haber tenido un éxtasis estando frente a Dios y no están espantados. Eso que luego dicen no me suena muy bíblico. Todo aquel que tuvo un asomo de siquiera estar cerca de su presencia siempre mostró temor y espanto de lo que estaba presenciando y se quedaron mudos siempre. ¿Y qué fue lo que leímos? Ezequiel 21, versículos 4 y 5 nuevamente. Y por cuanto he de talar de ti al justo y al impío, por tanto, mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el mediodía hasta el aquilón, y sabrá toda carne que yo, Jehová, saqué mi espada de su vaina. No volverá más. Este es el Dios que adoramos. Él es el todopoderoso soberano. ¿Será posible que queramos vivir contrariamente a su voluntad? Escuchemos este canto y comprendamos sus palabras. Sabemos que muchas canciones cuentan una historia, ¿no es cierto? ¿Qué historia está contando Dios aquí? Ezequiel 21:5. Y sabrá toda carne que yo, Jehová, saqué mi espada de su vaina. No volverá más. Una vez que Dios está decidido a ejecutar su castigo, ¿quién detendrá su mano? Y lo que es más importante, cuando esa mano se descubra, nadie tendrá duda que se trata del mismo Señor Jehová. ¿No hemos sabido ya cuando Dios se hace presente en nuestras vidas? Quien vive sin temor a su majestad tendrá que enterarse de quién es Él seguramente viendo su espada desenvainada. Sin embargo, en nosotros, los que nos decimos llamar su pueblo, debería bastar su penetrante voz. Una actitud como la del niño Samuel no le caería mal a nadie. Señor, habla que tu siervo oye. ¿Cuánta enseñanza podemos tomar de estas grandes palabras? Aún en medio de esas expresiones tan tormentosas hay esperanza de que Dios desea cambiarnos y nunca abandonarnos. Hasta aquí, mis hermanos, llegamos con esta reflexión. Veremos la siguiente parte del canto para enterarnos de cómo Dios nos quiere cambiar en el siguiente mensaje. Que Dios siempre te bendiga. Amén.